Muy buenos días a todos. Pilar, directora. María del Mar, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Para mí es un honor y una satisfacción y desde luego un motivo de agradecimiento el haber sido invitado a inaugurar este curso. Voy a procurar que esta intervención responda efectivamente a lo que tiene que ser una inauguración. Es decir, no voy a intentar hacer una intervención de fondo, para eso hay suficientes, y me atrevería a decir más que suficientes en cantidad y calidad, intervenciones programadas en el curso. Sí que me gustaría, en nombre del Gobierno, aunque también vendrá en nombre del Gobierno el ministro del Interior en la clausura del curso, compartir con todos ustedes alguna reflexión sobre lo que el rótulo del propio curso sugiere, el papel de la educación y de la justicia a la hora de dejar oír el relato de las víctimas. Cuando hablamos del relato de las víctimas desde la posición o desde el punto de vista de la educación y de la justicia, es evidente que estamos trascendiendo el mundo propio de las víctimas, que estamos hablando de algo que va mucho más allá de lo que es la consideración que las víctimas merecen. Estamos hablando de la consideración que toda la sociedad se debe a sí misma. Estamos hablando de una sociedad que se respeta a sí misma. Estamos hablando de una sociedad que cree en valores, una sociedad que es capaz de entender que los valores que se encarnan en su Constitución, pero que también son, más allá de la letra de la Constitución, el nervio de su convivencia, necesita realmente, en el caso de una sociedad que ha sido tan duramente atacada por el terrorismo en todas sus manifestaciones, estamos hablando, como digo, de respeto a sí misma de la propia sociedad. Pero es verdad que cuando han transcurrido ya algunos años en que el terrorismo no ha provocado víctimas, por lo menos no ha provocado víctimas mortales, se corre siempre el riesgo de bajar la guardia, primero en las políticas de prevención, teniendo en cuenta que hay un terrorismo global muy vivo y que constituye una amenaza muy cierta para nuestro país, el terrorismo yihadista, y que no se ha producido, ni mucho menos, una desaparición con suficientes garantías del terrorismo doméstico. Esto sería un gravísimo error que no se va a cometer porque me consta el compromiso, y lo explicará él mucho mejor que yo, el compromiso del ministro del Interior con el mantener alta la guardia en la que podríamos llamar política preventiva respecto del terrorismo. Pero hoy nos fijamos en otra dimensión. Nos fijamos en la dimensión de las dos tentaciones que pueden sobrevenir después de un cese de la actividad terrorista, llamémosle directa. Y esas dos tentaciones son claramente una, la del olvido, y otra, la de la perversión del relato. Cuando hablamos de memoria y dignidad, cuando hablamos de justicia y de verdad, estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de no olvidar y de no dejar que prevalezca un relato torcido, un relato mendaz, un relato injusto, además, de lo que ha sido el terrorismo y de lo que supone el terrorismo para la convivencia. Mario Vargas Llosa definía el terrorismo como una fuerza destructiva y feroz que encarna el enemigo declarado de la civilización. Y creo que esta es la dimensión que hay que retener, esa condición anticivilizatoria que tiene el terrorismo. Por eso, desde el campo educativo,
el hecho de la educación en determinados valores, y ahora me referiré a ellos, y la sensibilización temprana en estos terrenos tienen una importancia fundamental. Tony Blair, el año pasado, en una intervención en el Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, afirmó que en el siglo XXI la educación es una cuestión de seguridad. Y esto es muy importante, es decir, no es posible que una sociedad se proteja esencialmente frente al terrorismo si no tiene integrada una estrategia de educación en valores que considere la seriedad de la amenaza del terrorismo en su sistema educativo y, además, en la educación en las etapas más tempranas. La educación, si tiene que ser un proceso integral, en el mismo sentido al que antes se refería la vicerrectora, tiene que incluir una formación en valores y, como decía hace un instante, tiene que hacerlo desde una etapa muy temprana. Los valores de la paz, de la libertad, de la seguridad, de la justicia, de la tolerancia, de la resolución pacífica de los conflictos son valores medulares que tienen que formar parte de la psique moral del estudiante transmitirse de una forma transversal en el sistema educativo y transmitirse además desde las primeras etapas de la educación. Y desde ese punto de vista ahora me referiré a algunas iniciativas concretas, algunas de ellas en estrecha colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, pero permítanme que haga antes alguna reflexión adicional sobre la cuestión del relato. Entiendo que además de la desmemoria, la posibilidad de que prevalezca un relato sobre el terrorismo que no sea el relato de las víctimas tiene fundamentalmente como primer requisito que soslayar la tentación o la trampa, más que tentación, de la equidistancia. El relato más insidioso es aquel que entiende las razones de la violencia terrorista, que expresa su comprensibilidad en términos políticos y que encuentra formas distintas, algunas más sutiles, otras más toscas, de meter en un mismo saco a las víctimas y a los verdugos. Cuando se habla de la violencia estructural, cuando se habla del sistema como agente de esa violencia estructural, cuando se habla, por ejemplo, por utilizar una expresión que era muy característica, sigue siendo de alguna forma del relato de ETA, de la socialización del sufrimiento como si fueran comparables, se está olvidando algo que es absolutamente esencial, no solo, diría, en el Estado de Derecho, sino en cualquier forma organizada de convivencia que responda a un patrón civilizatorio aceptable. El monopolio de la fuerza legítima, no de la violencia, de la fuerza legítima, es, desde Max Weber, una nota distintiva del Estado. Si se admite que fuera del Estado puede haber un uso legítimo de la fuerza, por no hablar ya de la violencia, estamos, Max Weber escribe esto a principios del siglo XX en dos conferencias, La política como vocación y la ciencia como vocación, estamos remitiéndonos a la definición hobbesiana del estado de naturaleza, mediados del siglo XVII. El estado de naturaleza ya sabemos a lo que conduce, ya sabemos cómo termina, cómo lo define el propio Hobbes. La vida de los hombres, dice Hobbes, sería solitaria, pobre, indecente, brutal y corta. Eso es lo que sucede cuando se rompe con el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Pero como, cito de nuevo a Tony Blair, como el propio Tony Blair ponía de manifiesto en esa ocasión, erradicar el terrorismo no
consiste solo en política preventiva respecto a las acciones terroristas y en política represiva respecto al mismo. Hay que erradicarlo, nunca mejor utilizado el verbo, desde la propia raíz. Y la propia raíz, y uso las palabras de Tony Blair, suponen erradicar el pensamiento de los extremistas, no simplemente entorpecer sus acciones. Esta es la clave. La socialización temprana en los valores de la convivencia no puede ser solo una tarea del sistema educativo, una tarea de la escuela. El rechazo de la violencia como forma de resolver los conflictos tiene que estar integrada también en la educación que se recibe en el seno de la familia. Los valores de la tolerancia, la confianza en las instituciones, la justicia, el Estado de Derecho, todo esto se tiene que transmitir en el sistema educativo y dentro de ello, como ahora veremos, también el relato de las víctimas. En la nueva ley educativa, en la LOMCE, que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, hemos incluido en la disposición adicional 20ª el reconocimiento en el sistema educativo de las víctimas a través del establecimiento de ayudas específicas que les permitan la mejor integración en el sistema educativo, y siendo esto importante porque atañe al lado material del proceso educativo, creo que lo más importante es la inclusión que hemos hecho en el currículo de la enseñanza primaria, como lo haremos en los que posteriormente se aprobarán de la enseñanza secundaria, ESO, bachillerato y de la formación profesional, un artículo, el artículo 10.3, que señala el respeto a la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia como uno de los objetivos de etapa, y también, y esto me parece importante, la disposición adicional 7.1, que señala que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ministerio del Interior, en colaboración con las administraciones educativas y la Fundación Víctimas del Terrorismo, promoverán la divulgación entre el alumnado del testimonio de las víctimas y de su relato de los hechos. En desarrollo de esta disposición se han incluido, como digo, transversalmente en asignaturas como la geografía e historia, asignaturas como valores éticos y sociales. En definitiva, a todo lo largo del currículo, estas ideas de rechazo de cualquier forma de violencia, pero singularmente de la violencia terrorista, de promoción de los procedimientos pacíficos y dialogados de resolución de los conflictos y valores genéricos que previenen también la aparición de estos fenómenos de violencia, como son fundamentalmente la tolerancia, la argumentación, el diálogo, etcétera. Tengo que referirme igualmente al Real Decreto 671/2013, que desarrolla la ley aprobada por unanimidad en la legislatura anterior, la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, en el que se expresa el compromiso y el reconocimiento permanente de la sociedad española hacia las víctimas. Ahí se transpone la Directiva 2004/80 del Consejo Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, se establece ese concepto de atención integral y se vincula también la protección a los delitos reconocidos por la legislación europea. Ahora, quiero, en ese sentido, destacar muy especialmente lo que a lo largo ya de 12 años viene siendo el programa que, en colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el programa Educar para la Convivencia, está permitiendo que los estudiantes de final de la etapa de ESO y de bachillerato tengan acceso al testimonio directo de las víctimas del terrorismo. Se refería en su intervención la vicerrectora al papel de la historia oral en estos procesos. Ella, como historiadora, lo conoce con seguridad,
hay una hermosa historia oral de la Guerra Civil Española, el libro de Ronald Fraser, que en inglés lleva el título Blood of Spain, Oral History of Civil War, pero que en español realmente no sé si fue el propio Ronald Fraser el que se le ocurrió, cita un verso de un poema del año 61 de Luis Cernuda, no nada que ver con la directora, con la directora del curso, de su Desolación de la Quimera, un poema que se llama 1936 y cuya primera estrofa no me resisto a leerlos realmente por la hermosa forma en que expresa este papel de la historia oral. Decía Cernuda, escribía Cernuda: recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Este es el papel que cumplen las víctimas en la construcción del relato. Decía Licurgo que el primer objetivo del legislador debe ser la educación, y Pitágoras que, educando a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Hay que instalar con fuerza en la sociedad española un relato, y en esto las víctimas tienen un papel esencial, en el cual quede de manifiesto que, como decía Valéry, la violencia es un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos. Yo espero que estas ideas queden claramente de manifiesto en el curso que va a comenzar. Felicito a la directora Pilar Cernuda y a María del Mar Blanco por la iniciativa y les deseo a todos ustedes un curso muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Por unos minutos. Eso iba a decir, descanso gordito. No se vaya.